Hola a todos. Nos complace darles la bienvenida a un nuevo episodio donde profundizaremos en las sorprendentes narrativas bíblicas. Hoy vamos a descubrir la historia menos conocida de Ismael, el hijo de Abraham, que a menudo pasa desapercibido. Este relato está lleno de desafíos humanos, promesas divinas y la inagotable gracia de Dios. Si te apasionan las historias sobre la herencia de la fe y la redención, este capítulo te cautivará. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Rema de Dios, donde compartimos valiosas enseñanzas de las Escrituras. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. Acompáñanos en este viaje iluminador. Según la Biblia, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando él tenía 86 años y residía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo y se convertirá en padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham y su esposa Sara no tenían descendencia, ya que Sara no podía concebir, lo que los llevó a cuestionarse cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16, Sarai sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva egipcia, Agar, a quien ofrece como su esposa después de 10 años de vivir en la tierra de Canaán. Sarai tomó a Agar y se la dio a Abraham como su esposa, siguiendo la costumbre común de la época, similar a lo que también observamos en la historia de Jacob. En la antigüedad, era usual que una mujer estéril ofreciera su sirvienta a su marido para que tuviera hijos en su nombre. Los hijos nacidos de esta unión eran considerados de la esposa, no de la sirvienta, y ella los criaría. Esta práctica se podría ver como una forma temprana de subrogación. Aunque esta solución parecía práctica para Abraham y Sara, finalmente condujo a más complicaciones. Agar quedó embarazada de Abraham y su nueva condición la llevó a menospreciar a Sarai, lo que causó un conflicto, como se menciona en Génesis 16:4. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces, Sarai le reclamó a Abraham: «Tú eres responsable de mi sufrimiento. Puse a mi sierva en tus brazos y ahora que está embarazada me menosprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham permitió que Sarai resolviera la situación, lo que resultó en que Sarai tratara mal a Agar, quien finalmente huyó. Aunque legalmente Ismael era considerado hijo de Sarai, ya que nació de su sierva, esto no justificó el trato severo que Sarai le dio a Agar. Años después, Dios hizo un pacto con Abraham, que incluía la instrucción de circuncidar a todos los varones de su casa. Abraham fue instruido para circuncidar a su hijo Ismael junto con todos los demás hombres de su hogar. En ese momento, Abraham tenía 99 años, e Ismael 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sarai y Abraham, intensificó aún más la ya tensa relación entre Sarai y Agar. La tensión había comenzado incluso antes del nacimiento de Ismael, como se señaló previamente. En el desierto, el ángel del Señor encontró a Agar y le pidió que regresara a la casa de Abraham. Fue allí donde el ángel le informó que el hijo que llevaba debía llamarse Ismael, que significa Dios ha oído, en reconocimiento de que el Señor había escuchado el sufrimiento de Agar, como se relata en Génesis. La situación llegó a su punto álgido durante el destete de Isaac. Sarai, preocupada, solicitó a Abraham que enviara lejos a Agar y su hijo. Abraham, quien consideraba a Ismael como el hijo prometido por Dios, se angustió ante esta petición, incluso después de que Dios revelara que Sarai tendría un hijo. Abraham cuestionó esto, pensando que Ismael podría ser su heredero. En Génesis se menciona: «Que Ismael viva bajo tu bendición». A pesar del nacimiento de Isaac, Abraham continuó mostrando afecto hacia Ismael, inquieto por la insistencia de Sarai en repudiarlo. Sin embargo, Sarai veía a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia, y buscó excluirlo,
como se relata en Génesis 21:1-34. Esta petición de expulsar a la sierva y a su hijo contradecía las normas de la antigua ley, donde los hijos de las siervas podían ser degradados pero no despedidos sin una razón válida. La inicial resistencia de Abraham a despedir a Agar e Ismael, actuando solo bajo la orden de Dios, sugiere que esta acción no estaba alineada con las normas sociales de la época. Esto plantea interrogantes sobre la reacción de Sara. ¿Fue debido a un acto específico de Ismael que amenazó a Isaac, o simplemente la existencia de Ismael representaba una amenaza? Génesis 21:9 menciona que Sarai vio al hijo de Agar, el egipcio que ella le había dado a Abraham, burlándose. El término burlándose aquí es ambiguo. ¿Estaba Ismael ridiculizando a Isaac o simplemente jugando con él? La ambigüedad del término suscita preguntas sobre la percepción de Sara de Ismael como rival de Isaac, no necesariamente por algún acto específico, sino simplemente por su presencia. Agar fue enviada con su hijo al desierto, como se describe en Génesis 21:10-14. Sara le dijo a Abraham que despidiera a esta esclava con su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero con mi hijo Isaac. Esto causó mucha angustia a Abraham por su hijo, pero Dios lo consoló, diciéndole que no se preocupara por el niño y su esclava. Escucha todo lo que Sara te diga, porque a través de Isaac será llamada tu descendencia. Pero también de los descendientes del hijo de la esclava haré una nación, porque él también es tu descendiente. Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, los puso sobre su hombro junto con el niño, y los despidió. Vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando estaban a punto de morir de sed, Dios escuchó los llantos del niño y les proporcionó agua. Dios tenía planes más grandes para Ismael, asegurando a Agar que, como hijo de Abraham, Ismael se convertiría en una gran nación. Esta profecía se relata en Génesis 21:17-18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Agar, de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para Ismael, y él se estableció en el desierto de Parán, como se indica en Génesis capítulo 21, 20-21, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Interesantemente, Ismael tuvo 12 hijos, similar a los 12 hijos de Jacob. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Los descendientes de Ismael fueron identificados como árabes, es decir, nómadas. Desde el principio fueron un pueblo guerrero que vivía en hostilidad con todos sus hermanos. Esto cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería como un asno salvaje. Su mano estaría contra todos y la mano de todos contra él, y viviría en hostilidad hacia todos sus hermanos. Génesis 16:12. Aunque Ismael no fue el único heredero de Abraham, él y los hijos de las concubinas de Abraham también fueron bendecidos, como se indica en Génesis 25. Esto muestra que los hijos de Agar y Setura recibieron bienes materiales de Abraham cuando fueron adultos. No se registró conflicto entre Ismael e Isaac. De hecho, ambos participaron en el entierro de Abraham en la cueva de Macpela, según se menciona en Génesis 25:9. Muchos de estos nombres aparecen en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de la época. Los descendientes de Ismael generalmente se identifican como ismaelitas en la Biblia y estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ellos se convirtieron en líderes poderosos y formaron una nación. Al explorar las historias de figuras bíblicas influyentes como Ismael, descubrimos la profundidad y riqueza de estas narrativas.
Estos relatos, desde la organización de los ismaelitas en 12 tribus en el desierto, hasta la tradición sobre el lugar de enterramiento de Ismael, ofrecen información valiosa sobre la perseverancia de la fe y la búsqueda del significado espiritual. En conclusión, al examinar la vida de Ismael, el hijo de Abraham, destacamos varios puntos clave. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, el Señor aún lo protegió. Dios mismo eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza, a pesar de estar fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener numerosos descendientes como los de Isaac, y su linaje estaba organizado en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, enfatizando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que enfrentarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, quienes también eran descendientes de Abraham. Esta fusión de pueblos e historias condujo a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. En la actualidad, muchos árabes trazan su ascendencia hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular, ampliamente aceptada entre los musulmanes y algunos cristianos, sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. El propio Mahoma fue uno de los principales promotores de esta idea, afirmando descender de Ismael, como se indica en el Corán. Según el misionero y escritor Kenneth Fleming, es probable que haya algo de verdad en esta teoría. La evidencia sugiere que los ismaelitas constituyen una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen una conexión entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. No obstante, es improbable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, dado que también los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú residieron en la península arábiga. Aunque algunos árabes contemporáneos pueden rastrear su linaje hasta Ismael, es incorrecto afirmar que todos los árabes son sus descendientes. Contrariamente a ciertas creencias musulmanas, la Biblia enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación, y sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al depositar su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael trasciende su biografía, revelando una parte crucial del plan divino y el desarrollo de su gracia en la historia de la redención. Ismael simboliza el nacimiento natural, el fruto de la unión entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, demostrando el gran poder de Dios al permitir que una mujer estéril de 90 años concibiera. El apóstol Pablo emplea la historia de Agar y Sara en Gálatas 4 para ilustrar una profunda verdad espiritual sobre nuestra salvación. Agar personifica el antiguo pacto, arraigado en los esfuerzos humanos y la ley, mientras que Sara representa el nuevo pacto, basado en la gracia divina a través de la obra redentora de Dios. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara, nacidos libres por el Espíritu. En Gálatas 4:29-31 se registra: pero como entonces el nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por tanto, como creyentes que nacemos de nuevo, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una esclava, que representa el nacimiento natural, sino de una mujer libre, que simboliza un nacimiento sobrenatural. Al concluir este apasionante recorrido por la historia de Ismael, recordamos que la Biblia es un rico tapiz de experiencias humanas, lleno de relatos que resuenan a través de generaciones y culturas. Aquí en el canal Rema de Dios, nuestro propósito es dar vida a estas narrativas, ofreciendo enseñanzas profundas que conecten con personas de todo el mundo. Si la historia de Ismael ha provocado algo dentro de ti, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares
para difundir estas reflexiones. Hasta pronto.